Iglesia, muy buenas noches. Que el Señor te bendiga, iglesia. ¿Cuántos disfrutaron de este tiempo de adorar a Jesús? Vamos a dar un aplauso a la presencia de Jesús en su iglesia con nosotros. Hoy el sermón se titula Cueva de Ladrones y tiene que ver con esa frase que pronunció Jesús en el templo en Mateo 21, cuando dice: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y el propósito de este mensaje, de esta enseñanza, es que podamos entender el contexto bíblico. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo cueva de ladrones? Entender y poder diferenciar lo que es el comercio justo de la corrupción. También poder nosotros entender cuáles son los principios que rigen la iglesia actual, que podamos también responder a las críticas injustas que muchas veces algunos hacen a la iglesia, y más bien promover la unidad y la misión de la iglesia. No dejar de avanzar, no dejar de promover esos buenos propósitos que Dios nos llama a realizar, y siempre disfrutar la presencia de Cristo en nuestra iglesia. Vamos a leer el contexto, el versículo Mateo 21, del 12 al 13. Dice que Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Para poder entender este pasaje, necesitamos entender el contexto del comercio en el templo. En la ley de Moisés, entendemos que la adoración a Dios se hacía con el sacrificio de animales. Se ofrecían sacrificios de animales que eran apartados para este propósito. Y muchos judíos vivían lejos de la capital de Israel, que era Jerusalén. El único lugar donde había un templo para adorar a Dios era en Jerusalén. Entonces muchos tenían que venir de poblaciones lejanas y les era difícil traer, junto con su viaje, con su familia, traer el carnero, traer la vaca, el buey, las palomas o lo que iban a sacrificar, sea ofrendas también de grano. Entonces el Señor dio una ley en Deuteronomio 14 para que las personas que vivieran lejos pudieran viajar sin esta dificultad de traer los animales o las cosechas, poder convertirlas en dinero y venir y comprar cerca al templo, comprar este sacrificio que iban a entregar al Señor. Deuteronomio 14 dice lo siguiente, del 24 al 26: si el lugar que Dios elige como santuario te queda lejos, que no resulta conveniente llevar los diezmos hasta allí, venderás la ración correspondiente al diezmo de tus cosechas y ganados y llevarás el dinero al santuario del Señor. Cuando llegues, compra con el dinero un buey, una oveja, sidra o cualquier cosa que desees para festejar y para regocijarte con toda tu casa delante del Señor. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento era permitido poder vender, ofrecer este servicio de que las personas que venían de lejos y querían ofrecer un sacrificio al Señor, poder llegar y comprarlo a buen precio, de una manera justa, en un comercio que sirve para facilitar las cosas. Pero aquí el problema no era el comercio, el problema era la corrupción. Porque el comercio como actividad, cuando uno busca la definición del comercio, es esa actividad social y económica que es legal, que implica la adquisición
y el traspaso de mercancías. Quien participa en un acto de comercio puede comprar el producto para hacer uso directo de él, o para venderlo, o para transformarlo. Entonces realmente el comercio es una actividad de servicio. No es pecado comercializar, no es algo vedado o algo que podamos nosotros criticar a los que se dedican al comercio. De por sí, en nuestro país, una de las grandes actividades económicas es el comercio. Y el problema no era el comercio en sí, el comercio legítimo, el comercio justo, para ofrecer este sacrificio de adoración a Dios. La actividad comercial en el templo era algo que había sido delegada por Dios vemos en el libro de Deuteronomio. Pero lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús es que ellos estaban convirtiendo en una actividad fraudulenta, corrupta. Los comerciantes y los cambistas se aprovechaban de la necesidad de las personas. Ellos explotaban a los que venían a adorar, cobrando tarifas exorbitantes, injustas, y con esto practicando la avaricia. La casa de Dios, que era un lugar destinado, el templo, para la adoración, para la comunión, para ofrecer sacrificios, ya ahora se estaba convirtiendo en una situación de mercaderes con avaricia, que el propósito de ellos no era que la gente pudiera venir a dar adoración, sino era realmente la avaricia, el amor por el dinero. Y entonces aquí se había convertido el mercado en un lugar lleno de fraude y de extorsión. Por eso Jesús dice claramente en Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. El ladrón va a robar. El ladrón tiene una motivación incorrecta. No obra ni actúa en justicia. Por eso es diferente cuando los comerciantes actúan en justicia, cuando los comerciantes son hijos de Dios y realmente entienden cuál es el propósito. Pero aquí estaba en manos de personas ladronas el comercio, y eso fue el reclamo que hacía Jesús. La avaricia, la corrupción y el fraude era el problema. Por eso Pablo en primera de Timoteo 6:10 dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice: la avaricia, en efecto, es la raíz de todos los males, y arrastrados por ellas, algunos han perdido la fe y ahora son presas de múltiples remordimientos. La respuesta de Jesús frente a esta situación de avaricia, de comercio fraudulento, es la que vemos en este versículo. Jesús no condena el comercio legítimo, sino la corrupción y la explotación. Al volcar las mesas de los cambistas y expulsar a los comerciantes fraudulentos, Jesús estaba buscando restaurar la santidad y el propósito del templo. Su acción fue una protesta profética en contra de esta injusticia, una llamada a la pureza y a la adoración. Mas mire que dice Jesús: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes las han convertido ¿en qué? En una cueva de ladrones. Ahí no se estaba haciendo un comercio justo, ahí no se estaba brindando un servicio para que la gente adorara, ahí se estaba aprovechando. Ahí había cosas sucias, incorrectas, abusos, y es allí donde reclama el Señor Jesús esta situación. Y esto es algo profético, porque Malaquías, el profeta Malaquías, hace en el Antiguo Testamento un reclamo parecido. En Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8, dice lo siguiente el profeta Malaquías: no obstante preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Eso era lo que decía el pueblo de Israel
al reclamo del profeta. Y dice, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intentan dar ese tipo de regalos al gobernador, intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Luego el versículo 13 y 14 dice, ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrendas de ustedes?, pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un cordero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Aquí vemos que el reclamo que hacía Malaquías al pueblo de Israel era que ofrecía lo peor: el animal enfermo, el animal ciego, el animal que se iba a morir, el animal robado. A Dios se le ofrecía eso como sacrificio. Era una práctica que deshonraba el nombre de Dios. Aquí no era una actividad comercial ni era una actitud correcta de adoración. Aquí no ofrecían el mejor carnero, aquí no ofrecían algo selecto a Dios, sino que ofrecían lo robado, lo enfermo, lo que se iba a morir, lo despreciado. Y hace una analogía: ¿ustedes le ofrecerían a un gobernante algo así? ¿Ustedes le ofrecerían la oveja ciega, el animal enfermo o el robado? Claro que no. Realmente se había convertido en una cueva de ladrones porque la intención era el robo, era el fraude. Eso era la realidad. Ahora, ¿cómo aplicamos esto al día de hoy? ¿Cómo aplicamos esta enseñanza al hoy? Ya nosotros no ofrecemos sacrificios de animales, ya nosotros no hacemos ese tipo de ofrendas de cebada, de los cultivos. Ya no se ofrecen sacrificios de animales al Señor, ahora ofrecemos sacrificios de alabanza. La pregunta es, ¿ofrecemos un sacrificio ciego, enfermo, raquítico? ¿Con qué actitud nos presentamos delante del Señor? ¿Venimos con la actitud de darle la honra, de cantar y adorarle con el corazón? ¿O venimos a cantarle ahí como que pereza, de cualquier manera? ¿Qué clase de alabanza y de adoración estás trayendo? ¿La ciega, la enferma, la tullida, del animal robado, del que vino de mala fe, de mala gana? ¿O venimos a ofrecer un sacrificio de alabanza hermoso con el corazón? Lo otro que tenemos que preguntarnos es si hemos permitido que la avaricia y la corrupción entre en nuestro lugar de adoración. A veces hay gente que viene con la intención no de adorar a Dios, sino de buscar riqueza, poder, fama. Y necesitamos nosotros asegurarnos que nuestras prácticas de adoración sean justas, honorables, reflejando la importancia y la honra que le tenemos a Dios. Aquí en nuestra iglesia, el Poblado Misión Cristiana, realizamos actividades que algunos pueden considerar como comerciales. Vamos a tener un bingo el viernes, tenemos una cafetería, una mini cafetería, tenemos librería y stand de la bendición, donde se ofrecen detalles cristianos, donde se ofrece una literatura
que ha sido escogida, selecta, filtrada para que usted todo lo que escoja allí sea algo que le sirva, y a un precio el mismo de una librería normal afuera. Se venden de pronto algunos en la cafetería, café, empanadas, cositas para que usted pueda comer, pero Jesús en ningún momento criticó el comercio. Lo que criticó era la estafa, el robo. Y la diferencia en todo aquello que parece una actividad comercial es la intención que hay detrás de todo ello. Todo lo que hacemos nosotros en esta iglesia es para el beneficio de la adoración, el 100%. Aquí no se hace ninguna actividad comercial que beneficie a alguna persona. Aquí todo se hace para adorar al Señor. Y todo ha nacido de los servidores que quieren buscar la manera de ver cómo aportan para la construcción de su iglesia. Cuando nació la cafetería, nació de unos hermanos que decían: pastor, vamos a traer desayunos, vamos a traer fruta, vamos a traer para aquellos que llegan temprano sin desayunar, y el resultado, la ganancia, va el 100% para comprar, para construir, para la obra. No hay una actividad comercial. ¿Cuál es el propósito? La adoración, la construcción. Cuando se hizo la librería, las personas de la fundación, los encargados de la fundación, tomaron este ministerio porque cualquier ganancia que tenga ese stand es para la fundación, para ayudar a los necesitados, a los niños que se les está dando educación, a los mercados que se reparten. El 100% va para eso, para la adoración a Dios y para la ayuda de los necesitados. Entonces nosotros necesitamos entender que la intención con la que se hace es para adorar a Dios. Algunos, el tema del bingo, algunos dicen: pero ¿por qué un bingo? Es una manera de construir comunidad, de aportar, porque a veces nosotros hacemos actividades como venta a veces de almuerzos, que son valores pequeños, son valores reducidos del mercado, no son valores exagerados ni grandes, son valores por debajo del mercado, y muchas veces el resultado, la ganancia es para la misma iglesia, y cómo nos divertimos en comunidad, en familia, cómo nos integramos. Por eso nosotros necesitamos entender que todo lo que se hace en esta iglesia no es para beneficio personal o la explotación de la comunidad. Estas actividades están orientadas a servir a nuestra comunidad y apoyar nuestra misión de adoración, de crecimiento de la iglesia. El propósito entonces de todo esto es que nosotros podamos edificar una casa de oración. Nuestro propósito nunca está en la parte comercial. Nuestras actividades siempre reflejan ese proyecto y son con esa destinación. Contribuyen a la misión de la iglesia, a la misión que tiene Cristo de buscar, de discipular, de construir su iglesia. Entonces necesitamos preguntarnos: ¿cuál es la verdadera cueva de ladrones? ¿Quiénes son los ladrones? A veces hay gente que de manera injusta critica a la iglesia, y si entonces se vende algo, se pide algo, eso es una cueva de ladrones, cuando todo es para adorar a Dios o para ayudar a los necesitados. El 100% es para eso. Pero sabes, la Biblia nos habla cuál es la verdadera cueva de ladrones. A veces son los que critican. En Juan 12, el versículo 4 al 7, Marta, una de las hermanas de Lázaro, el que Jesús había resucitado, se presentó ante Jesús con un costoso perfume, un perfume que valía mucho dinero. Obviamente esta mujer estaba agradecida por esa obra de haber resucitado a su hermano, y esta mujer riega a los pies de Jesús este costoso perfume en adoración, en agradecimiento. ¿Y sabe quién fue el que protestó y quién fue el que criticó? Judas. Dice: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo,
para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús le responde a Judas: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Desafortunadamente vemos muchas veces el espíritu de Judas en medio de las iglesias que critican la adoración. Gente que dicen: pero ¿por qué ustedes gastan tanto tiempo? ¿Por qué ustedes están ahí tan aferrados a dar ofrendas, diezmos, a de pronto participar en las actividades de la iglesia? ¿Por qué? Porque vale la pena adorar al Señor. Pero el espíritu de Judas no es que tenga la intención, y a veces dice: eso se lo hubieran dado a los pobres. Aún así, en nuestra iglesia, parte de lo que usted compra allá es destinado para los pobres, para los niños que no tienen educación, que hace la fundación, o para el tema de repartir mercados, para todas las campañas sociales que hacemos, las hacemos en parte de muchas de estas actividades del stand de la bendición. Pero vemos realmente que los que tratan de desprestigiar muchas veces la obra del Señor son aquellos que tienen el espíritu de Judas, que buscan criticar la adoración, pero es porque tienen intenciones de avaricia, porque no quieren dar, sino porque quieren coger. Y por eso necesitamos entender que hay mucho del espíritu de Judas en las comunidades cristianas. El segundo ladrón que podemos ver de la adoración es la falsa religiosidad. ¿Sabes quién es el ladrón? Hoy en día vemos muchas veces personas que critican los diezmos y las ofrendas, diciendo que las iglesias se los roban o los pastores se los roban. Y realmente, ¿quién se roba el diezmo y la ofrenda? ¿Qué dice Malaquías 3, 8 al 10? Dice: ¿acaso roba el ser humano a Dios? Dice: ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Vea, hay una promesa dada por Dios, y de esta manera estamos leyendo lo que dice literalmente el Señor. El ladrón no es aquel que lo invierte en la construcción y en el propósito de la iglesia. El ladrón es aquel que se queda con el diezmo, es aquel que no lo da. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso antes vemos hoy en día que se ha levantado un espíritu religioso en contra de los diezmos, en contra de las ofrendas. Satanás quiere que las iglesias no sean construidas. Satanás quiere que la obra no avance, que no haya recursos, que no haya fondo para seguir las iglesias. Y necesitamos nosotros asumir la responsabilidad de rendirle adoración a Dios. La adoración se la rinden ¿quiénes? Sus hijos, los creyentes. La adoración no la rinden los que no conocen a Dios. La adoración a Dios la rinden los creyentes, los hijos de Dios. Y debe ser una adoración exclusiva, valiosa, honrosa. Por eso, cada cosa que hacemos acá y la actitud que debe tener cada uno es una actitud de darle lo mejor al Señor. Una actitud que nace del corazón. La ofrenda, las canciones, el servicio, todo lo que hagamos para el Señor merece. Él es el que merece toda la gloria, toda la honra y el honor. Amén. Él es el más importante. Por eso hoy en día necesitamos poner las cosas en el equilibrio correcto. Hay muchos que critican: ¿para qué el dinero? No des. ¿Para qué cantas? ¿Para qué sirves?
Y obviamente podrán sacarte excusas o comentarios o decirte en tal lugar, pero en la iglesia de Cristo realmente la motivación es cumplir su gran comisión, alcanzar a más personas para que conozcan el sano evangelio, para venir nosotros a adorar al Señor con una actitud correcta. Querida iglesia, la purificación del templo nos recuerda el compromiso que debemos de tener nosotros a la iglesia de Jesucristo, para que sea una iglesia justa, pura en la adoración, para que nosotros cancelemos la avaricia, la corrupción, para que no estemos criticando del lado incorrecto, para que no tengamos el espíritu de Judas, que le parecía exageración traer un costoso perfume para Jesús, que le había resucitado a su hermano hacía un tiempo. Y necesitamos buscar una vida de integridad y devoción verdadera, que seamos una iglesia que refleja el corazón de Dios, una casa de oración y nunca una cueva de ladrones, porque nosotros siempre, todo lo que hacemos tiene como propósito la adoración y el cumplimiento de la gran comisión. Por eso nosotros necesitamos siempre tener una actitud de defensa de la adoración, defensa del tiempo que invertimos, y tener mucho cuidado con la crítica, que a veces lo que nos lleva es apoyar a la cueva de ladrones, aquellos que realmente no quieren adorar, no quieren servir. Hay una iglesia que sirve a Dios, hay una iglesia que es el cuerpo de Cristo, hay una iglesia que está libre de avaricia, hay una iglesia que está proyectada en cumplir la gran comisión, y esa es la verdadera iglesia de Cristo, la que nosotros hacemos parte, la iglesia que realmente el centro de todo es Jesús. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el autor, iniciador, perfeccionador de nuestra fe, y por eso a Él le damos la gloria, la honra por siempre. Y sabes, todo aquel que confíe en el Señor jamás será avergonzado. Por eso el cristianismo se basa en que tú recibas a Jesús, en que tú reconozcas a Jesús como tu Salvador, pero también como tu Rey y Señor, que gobierna sobre ti, que te dirige, que te guía, y que Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a adorar al Señor en esta noche. Bendito Padre, en esta noche queremos venir con un corazón, Señor, de adoración. No queremos ser aquellos ladrones que roban, que se oponen al verdadero propósito de la adoración. Tenemos muchas razones para adorarte: tu gracia, tu misericordia, tu perdón, la salvación, la restauración, tantas cosas que tenemos, así como Marta y María, que ofrecieron ese perfume de adoración porque había resucitado al hermano. Nosotros tenemos mucho para agradecerte, y nosotros te adoramos porque te conocemos como el Dios verdadero, el Señor de señores y el Rey de reyes, el que merece todo el honor. Sabemos que no hay nada con que pagarte, pero nuestra actitud del corazón de agradecimiento, de honra, de respeto, queremos, Señor, nosotros desarrollar y ser una iglesia que te honra, ser una iglesia que te alaba con agradecimiento, que vive una relación contigo de honra, porque tú mereces toda la honra y todo el honor. Pedimos, Señor, que podamos siempre venir con la mejor actitud, que podamos nosotros avanzar en este propósito de construir una iglesia que te honre, que te sirva, que comparta la palabra. Y queremos nosotros venir y tener una actitud pura, limpia, delante de tu presencia. La adoración merece la excelencia, servirte a ti merece la excelencia, hacerlo de la mejor manera y dándote lo mejor. Toma nuestras vidas como una ofrenda, como un sacrificio vivo para adorarte y servirte siempre en el nombre de Jesús. Adora ahí la presencia del Señor. Dile: Señor, te alabo, Jesús,
te recibo. Te pido, Señor, que me guíes, que me orientes y que pueda vivir tu presencia siempre. Que bendigas mi casa, que venga tu reino a mi vida, a mi hogar, a todo lo que hago, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y hónralo con tu corazón.